bendecidos, ¿verdad? Por la gracia de Dios. El día de hoy vamos a hablar acerca de el perdón. Vamos a hablar acerca del perdón. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 7 al 15. Mateo capítulo 6, versículos 7 al 15. Vamos a hablar del perdón. Voy a predicar unos minutos, así que ponga atención y vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere decir, pero sobre todo abra su corazón para que después de escuchar esta palabra la podamos poner todos por obra. Amén. Que seamos hacedores de la palabra de Dios. Bueno, yo le puse al tema el valor del perdón. Gloria a Dios. Mateo 6, del 7 al 15. Cuando esté listo dice amén. Ponen de pie. Leemos todos juntos. Y dice la bendita palabra del Señor. Dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Bendito Dios. Háblanos, Dios, en esta noche, Señor. Que tu palabra, Señor, golpee nuestro corazón, lo más profundo, nuestro interior, y que podamos llevar esta palabra por obra, Señor. Bendito Dios Todopoderoso, guíanos, Señor, con esos oídos atentos, esas mentes abiertas, Señor, esos corazones dispuestos, Señor, a recibir la buena semilla, Señor, de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Puede tomar su lugar. Como ya le dije, el tema se llama el valor de el perdón. Y bueno, ¿qué es perdonar? Vamos a hablar del perdón. ¿Cuántos habíamos ya leído este pasaje bíblico, verdad? Y cuántos habían recitado el Padre Nuestro varias veces, pero realmente le hemos puesto atención, nos hemos puesto a meditar qué quiere decir cada palabra, hemos reflexionado, leemos detenidamente a ver qué es lo que Dios nos quiere decir, ¿verdad? O había leído los versículos 14 y 15, o solamente se quedaba hasta el 13. Bueno, la definición de perdón dice así en el diccionario de la RAE, dice que es la acción y efecto de perdonar. Fácil de entender. Pero dice también que es remisión. Bueno, ¿y qué es remisión? Es decir, es el acto de cancelar una deuda. ¿A cuántos quieren que le cancelen sus deudas? Que ya no tengo que pagar la casa, el carro. Bueno, es remisión, el perdón es remisión, es decir, acto de cancelar una deuda, es acto de cancelar una obligación o un castigo merecido. Imagínese que usted merece un castigo, que cuando estaba chiquito, que su mamá le iba a pegar y de repente que no le peguen. No, ¿verdad? Eso no pasaba. Venga para acá, órale. Bueno, yo añadí esto meditando en lo que en mis palabras es el perdón. Es el acto de dejar ir la ofensa de nuestra alma. Es el acto de dejar ir la ofensa de nuestra alma. Es el acto de apartarla de nuestra vida para ya no pensar en ella. O si hubiera necesidad de recordar por alguna razón, entonces será solo un recuerdo, pero ya no nos causará más daño. Habrá un recuerdo, pero no habrá una ofensa, porque a esta ofensa la dejamos ir hace tiempo. Y entonces, eso es en mis palabras o en experiencias lo que es el perdón. Es ya no sentir coraje, ya no sentir tristeza, ya no sentir odio,
sino que simplemente eso que sucedió, esa ofensa que sucedió en el pasado, pues ahí está, simplemente como un recuerdo, ya no me duele, ya no me da coraje con la persona. Y bueno, es hermoso caminar en el Señor y es precioso saber de su palabra. Y es grandioso tener la experiencia de su Santo Espíritu, que es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y es el que guía nuestra vida. Les cuento un testimonio, haciéndolo corto. Algunos ya saben, pero cuando el Children Protective Services, el CPS, llevó a nuestros hijos cuando acusaron a mi esposa de maltrato infantil, 2 veces fue, fíjese. Mi hijo se cayó, se rompió una pierna, entonces dijeron, bueno, eso no puede suceder así nada más. Tuvo que haber investigaciones, las investigaciones no fueron buenas, los chequeos médicos tampoco, porque se volvió a hacer la misma acusación 2 veces, ¿verdad? Y al final de todo esto, al final de este proceso, el doctor, después de cortes, después de estar separados de nuestros hijos por un buen tiempo, pues el doctor simplemente nos reunió a mi esposa y a mí y nos dijo, ¿saben qué? Quiero pedirles perdón, perdónenme, ¿verdad? También el día que nos regresaron nuestros hijos, me llamaron los del CPS y dijeron, perdón, quiero decirte que esto fue un malentendido, estuvimos equivocados, simplemente cumplimos nuestro trabajo, voy a hacer lo posible por regresarte a tus hijos esta noche, perdónenme, simplemente eso, perdón. Y algunos dicen, bueno, pues con un perdón no se arreglan las cosas. Bueno, hay situaciones, mis hermanos, en que no se puede hacer nada más, simplemente pedir perdón. Y cuando nos reunió este doctor, pues ya había pasado mucho dolor, mucho sufrimiento, y yo le mencioné al doctor, sabes, pasamos días muy difíciles, yo estoy en la iglesia encargado del ministerio de niños y para mí fue algo muy difícil ser ministro de niños, sin mis hijos. Y le digo, pero está bien, acepto la disculpa, está bien, no pasa nada, no hay ningún problema, ¿verdad? Aunque personas decían, no, demándenlos todo el peso de la ley. Bueno, el hombre pidió perdón, yo no sé si fue sincero o no, pero como creyente yo sabía que mi deber era perdonar, simplemente perdonar, está bien, no pasa nada. Y cuando recuerdo eso, créame, se lo digo delante de Dios, no siento absolutamente nada, ni un coraje, nada. Simplemente la tristeza de recordar que estuve sin mis hijos, pero nada más. Si al hombre yo lo mirara otra vez, me lo encontrara en la calle, por alguna circunstancia lo volviera a ver, yo lo saludaría como si nada. No tengo ningún coraje, ningún resentimiento. Con el que Dios lo ayude y que ese caso le ayude a él a hacer mejor su trabajo en el futuro. Pero es hermoso perdonar. Es hermoso que Dios nos haya dado la facultad de poder perdonar a otros. Podemos hacerlo. En el nombre del Señor podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque usted escucha a muchas personas que dicen, yo no puedo perdonar. Se me hace muy difícil perdonar a los demás lo que me hicieron. Y a veces nos ofendemos de cualquier cosa, hermano, de cualquier tontería. Y es cierto que hay cosas que a veces sí son difíciles, hay ofensas graves, pero hay otras cosas que a veces son insignificantes y nosotros en nuestra mente las hacemos gigantes, las hacemos grandes y nos ofendemos y agarramos coraje con personas por cosas que no valen la pena. No vale la pena estar sufriendo por tonterías. Y hay casos muy graves, ¿verdad? Y aunque lo fueran y aunque usted pasara por cosas muy difíciles, nuestra obligación sigue siendo perdonar a los demás, perdonar a todos, no nomás a los hermanos aquí en la fe, a todos, a sus compañeros de trabajo, a su familia, ¿verdad? A esos que no quiere que lleguen en Navidad, ay, va a venir la cuñada, ay, no, perdónela. Invítele tamales en Navidad también. Hay que perdonar a las personas. Ese es nuestro deber. Perdonar, mis hermanos, no es una opción. Es que muchas personas tienen esto como una opción. Si quiero a este perdono, este me conviene perdonarlo porque a lo mejor más adelante
No, mis hermanos, tenemos que perdonar a todas las personas. Es nuestra obligación, no es una opción. He escuchado personas que cuando pasan situaciones difíciles guardan resentimiento. ¿Sabe contra quién guardan resentimiento? Contra Dios. Y hay personas que les dicen, perdone a Dios. Meditando toda esta semana acerca de este tema, de este mensaje, he escuchado, y ya lo he escuchado en el pasado, a predicadores que llaman a la gente al altar y le dicen, perdona a Dios. Y esto a mí me suena algo curioso, algo raro, algo diferente. Y sé lo que quieren decir, sé de qué están hablando, pero mi duda era qué tan bíblico es decir a alguien, llamar a alguien al altar y decirle, perdona a Dios. ¿Dónde en la Biblia podemos encontrar un ejemplo de que alguien tuviera que perdonar a Dios? Y la respuesta es que no está, no hay. Y si usted conoce las Sagradas Escrituras, usted va a decir, no existe. No podemos, Dios no necesita ser perdonado por nadie. Él es Dios. Tú y yo no tenemos que perdonarle nada. Nosotros somos los que tenemos la deuda con Él, porque una ofensa es una deuda con alguien. Dios no tiene deuda con nosotros. Nosotros teníamos deuda con Él y Él la saldó a través del Señor Jesucristo. Pero perdone a Dios. ¿Qué significa? Bueno, pues me puse a investigar de esto, ¿verdad? Porque sí suena raro, pero esto es de carácter sentimental. Es cuando la persona guarda resentimiento, le ha ido mal en la vida, ha pasado situaciones difíciles y créame que lo entiendo, sé de qué están hablando, pero no es bíblico. Sé de qué se trata, pero no es bíblico. Es absurdo, de hecho, decir que perdone a Dios. No tiene sentido. Es que pasan cosas difíciles y dices, bueno, yo sé que Dios puede cambiar mi situación. Yo también llegué a pensarlo en los momentos de angustia. Yo sé que Dios puede cambiar esta situación en cualquier momento. Pero ¿qué si Dios no quiere hacerlo? Usted y yo tenemos derecho a exigirle a Dios. ¿En qué parte de las Sagradas Escrituras dice que nosotros podemos exigirle a Dios? Dios puede hacer cualquier cosa, pero Dios no nos arregla la vida al 100%. Dios nos deja pasar por muchos problemas, a algunos más que otros y a otros de diferente tipo. Mis problemas no son sus problemas, ni sus problemas son los del hermano y de la hermana. Cada quien pasa situaciones diferentes, pero Dios las permite con un propósito, con una razón. Y nosotros, como creyentes, como sus hijos, tenemos que orar o incluso ayunar si es necesario y buscar ese motivo, esa razón, ese propósito por el que Dios nos está permitiendo pasar ese problema. ¿Para qué, Señor? ¿Para qué estoy pasando esto? Cuando cierta ocasión, cuando una vez que se quebró Caleb, recuerdo, los pastores estaban yendo de una reunión de oración de la casa. Caleb se cayó, se quebró el fémur derecho. A las 2 semanas, mi hijo Jorge en la escuela se cae, se quiebra el fémur derecho también. Y cuando ya estaban los dos así, cuando yo iba con mi hijo Jorge en la ambulancia desde el hospital, él estaba sufriendo mucho. La quebradura fue en diagonal y le estaba lastimando. Pues acá adentro, ¿no? Tendones, ligamentos, todo eso. Entonces le pusieron un entablillado que le estiraba la pierna. Imagínense, con el fémur que le estiraba. Y a mí su dolor, pues, me partía el alma verlo sufrir. Iba en la ambulancia, yo bien triste, así se lo llevaron a Lexington. Y yo estaba muy triste y mi hijo, le dijeron, pues, hasta la mañana lo van a operar. Dije, ¿por qué no lo sedan? ¿Por qué no lo duermen? ¿O hacen algo para que no esté sufriendo? Que no podemos hacer nada. Al contrario, le quitaron eso y le pusieron una esponja aquí en su chamorro y le pusieron una pesa hacia abajo, colgando de la cama, con el fémur quebrado, para que no contrajera el hueso y se estirara. Más dolor, toda la noche. Y él mirando el reloj toda la noche, porque hasta la mañana lo iban a operar. Y yo despierto ahí con él. Y oyéndolo llorar, y él me dice, ora por mí, papá, ora por mí. Entonces yo me acosté sobre él y empecé a orar. Le dije, Señor, ¿por qué no lo sanas ahorita? No tienes compasión de su sufrimiento. Y empecé a reclamarle al Señor y escuché
esa voz interna, eso que el Señor me dijo, me dice, ¿y qué si me lo quiero llevar? Y ahí me callé, ahí dejé de hablar, ahí dejé de reclamar. Entendí que Él es Dios, que Él es soberano y que tú y yo no podemos cambiar sus decisiones. Por más difícil que sea tu dolor, tu sufrimiento, tú no puedes cambiar el propósito de Dios. Él sabe por qué te está haciendo pasar, por qué te está formando de esa manera. Hay muchas cosas que tú y yo no vamos a entender si Dios no nos pasa por el dolor. Somos muy necios de corazón, somos muy duros de corazón. Y no lo queremos aceptar muchas veces, pero Dios nos tiene que pasar por el sufrimiento, por el fuego de la prueba, para que podamos comprender su voluntad, su propósito, porque Dios se va a glorificar más adelante. Solo que tú y yo ahorita no lo vemos. Tú y yo ahorita solamente vemos el dolor, pero más adelante Dios se va a glorificar en la vida de cada uno. Entonces no hay razón para guardar resentimiento contra Dios. Si podemos entender que Dios es soberano, no tenemos nada que perdonarle a Él. Él nos tiene que perdonar a nosotros, porque seguimos fallando y el Señor nos perdona a diario. Y como leímos, Señor, perdónanos, así como nosotros perdonamos a los demás. Así que no guarde resentimiento, porque Dios realmente no nos ha ofendido. Él simplemente sigue cumpliendo su propósito en cada vida. Él es el dueño de todo. Amén. Él es justo, dice la palabra, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Amén. Gloria a Dios. ¿Puede glorificar a Dios? Él es justo, Él es recto y en Él no hay iniquidad. En Él hay propósito y es propósito eterno. Solo Él sabe por qué permitió tal cosa. Amén. Hubo hombres en la Biblia como Job, Jeremías, Jonás, que hablaron con Dios, cuestionaron a Dios de alguna manera, se molestaron, se enojaron. Si usted lee las Sagradas Escrituras, pero Dios no los destruyó, Dios no abrió la tierra y se los tragó, Dios fue paciente, misericordioso y bueno con ellos, amén, y los siguió usando a ellos de cualquier manera. Así que nuestro trabajo no es cuestionar a Dios, sino obedecer a Dios. Gloria al Señor. ¿Alguna vez ha tenido ese resentimiento con Dios? Pues échelo fuera, porque no le va a traer ningún bien y no va a ganar nada con eso. Gloria a Dios. Dios es bueno siempre, todo el tiempo. Bueno, hay otra frase también que las personas usan. Perdónate a ti mismo. ¿Ha escuchado usted eso que dice, perdónate a ti mismo? Y lo mismo estuvo rondando en mi mente. Bueno, ¿qué tan bíblico puede ser perdonarme a mí mismo? ¿De dónde viene esta frase o consejo? Pues viene de la filosofía y de la psicología moderna, que busca que las personas se deshagan de la culpa. De la misma manera sé lo que quieren decir. Esto habla de la culpa, porque como seres humanos, usted y yo fallamos. Y hay una voz interna que nosotros usamos para hablarnos a nosotros mismos. Nosotros de una manera seguida nos estamos hablando a nosotros mismos y a veces nosotros mismos somos malos con nosotros, ¿verdad? El salmista hablaba consigo mismo. En el Salmo 103, él dijo, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Nosotros también podemos hablar con nuestra alma de esa manera. El salmista se estaba invitando a sí mismo a alabar a Jehová. Pero ¿qué cuando usted habla consigo mismo, pero no habla cosas buenas? Usted mismo se castiga a sí mismo por los errores del pasado. Mira lo que hiciste, eres un tonto. Comete un error en el trabajo y ¿qué se dice? Soy un tonto, soy esto, soy lo otro. Y se empieza a insultar uno mismo, ¿verdad? Pero hay gente acarreando culpa por cosas serias, por problemas del pasado, por cosas, situaciones en las que falló, en las que ofendió, en las que lastimó personas, o fue descuidado, cualquier cosa. Y a veces nos venimos castigando a nosotros mismos. Y por eso se usa esa frase, perdónate a ti mismo. Bueno, bíblicamente hablando, tenemos que entender que la palabra de Dios
nos dice que cuando venimos a Jesucristo, mis hermanos, ténganlo siempre en cuenta, todos nuestros pecados han sido perdonados. Todas nuestras fallas, todas nuestras faltas, todo nuestro pasado ha sido ya perdonado. Usted no tiene que acarrear nada del pasado ni estarse culpando por lo que hizo, por lo que falló, porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas ya quedaron atrás, he aquí, todo ha sido hecho nuevo. Gracias a Dios, gracias al Señor. Hebreos 8:12 dice, y nunca más me acordaré de sus pecados, ni de sus iniquidades. Hebreos 10:17 dice lo mismo, y nunca más me acordaré de sus pecados, de tus pecados. El Señor nunca más se va a acordar de ellos, gracias a que Jesucristo nos compró con su sangre. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Gloria a Dios. Hay perdón en Dios, hay perdón en el Señor. No hay por qué seguirse castigando ni culpando. Amén, porque Dios nos ha perdonado. Gloria a Dios. Tan importante es perdonar como pedir perdón. Usted y yo como creyentes, cuando nos damos cuenta que hemos cometido una ofensa, es necesario que pidamos perdón. Debemos de pedir perdón y también a la vez perdonar a otros. Amén. No me la voy a pasar ofendiéndolo a ustedes. Me tienen que perdonar porque si no, no son cristianos. No puedo hacer eso porque si no, entonces el que no es cristiano soy yo, que los ando ofendiendo a cada rato. No. Hay que perdonar y hay que cuidar de no volver a ofender. Sí, pero yo sé, a veces nos ofendemos, a veces yo digo cosas, mis hermanos, y perdonen, a veces digo cosas de las que luego me arrepiento, digo, no debí de haber dicho esto, no debí de haberme expresado de tal manera, no debí de haber tomado tal actitud, debo de ser más cuidadoso con lo que digo, con lo que hago, porque ofendo a las personas y tengo que tener cuidado con eso. Y a veces no sucede, pero se le queda uno en la mente, se queda uno pensando. Pude haberlo hecho mejor, pude haberlo dicho de otra manera. Bueno, pedir perdón debe ser un hábito en el cristiano, pero pedir perdón sinceramente. Amén. Sirve para reparar el daño. Pedir perdón sirve para reparar daños. Aunque en algunas situaciones con consecuencias graves, pedir perdón pues repara el daño emocional, pero a veces hay consecuencias graves, ¿verdad? Que cuando decimos algo que no es, por ejemplo, puede traer consecuencias graves y pedir perdón pues repara el daño emocional, pero las consecuencias ahí quedan. Tiene uno que tener mucho cuidado. Gloria a Dios. Imagínese que alguien usted lo calumnie en el trabajo, que digan, ay, fíjate que fulanito se está robando cosas de acá. Y a usted lo corren, ¿verdad? Y el que levantó el chisme va y le dice, ¿sabes qué? Perdóname. Pues sí, te perdono, pero pues ya me corrieron. Ya que el pedir perdón repara el daño emocional. Estamos obligados, mis hermanos, a perdonar, incluso las calumnias o cosas más graves. ¿Será lo mismo, es lo mismo el odio que el resentimiento? Porque hay gente que no puede perdonar, guarda odio en su corazón. Pero hay otras personas que tienen resentimiento. El resentimiento es la herida que causa el maltrato. Es recordar la ofensa y sentir dolor otra vez. De hecho, la palabra resentir significa volver a sentir, resentimiento, ¿verdad? Pero el odio es un sentimiento más profundo donde incluso las personas le desean la muerte a otros. En nuestro corazón no debe de haber odio, no debe de haber resentimiento, debe de haber amor y perdón. Amén, porque es lo que Dios nos ha enseñado. Así que no podemos estar resentidos ni odiar a nadie, porque el perdón le va a dar descanso a nuestra alma. Gloria a Dios. Usted no quiere andar cargando con odio ni con resentimiento. Usted quiere ser libre, ¿verdad? En el Señor para poder adorarle. Gloria a Dios. Hay que perdonar, hay que quitar el enojo, quitar el rencor, hay que reconciliarse lo más pronto posible y restablecer una buena relación. Bueno,
Aunque en unos casos, déjele digo esto, no sé si usted sabía esto, pero perdonar y reconciliarse no es lo mismo. Porque hay quien perdona, pero no se reconcilia, ¿verdad? Cuando un matrimonio se disuelve, a veces las personas se perdonan, pero no se reconcilian. Cada quien se va por su lado, dice, ya no te odio, pero ya cuando alguien, digamos, una infidelidad, y la persona dice, ya no voy a confiar en ti, ya no puedo estar contigo, te perdono, pero ya no puedo regresar contigo. Eso es, una cosa es perdón y otra cosa es reconciliación. Hay personas que usted conoce que no es bueno quizás estar cerca de ellas porque son personas problemáticas, pero no es bueno tener ni odio ni resentimiento con esas personas. Simplemente te perdono, no nos podemos reconciliar, no quiero estar muy cerquita de ti porque causas mucho problema, pero no tengo nada en mi corazón en contra tuya, simplemente es mejor de lejitos. Que Dios los alcance, alcánzalos allá, Señor. No, de testimonio, hay que dar testimonio, mis hermanos, y hay que hablarle a las personas del Señor. Amén. En lo que dice la palabra de Dios también, que en lo que se pueda, estar en paz con todos los hombres, hasta donde se pueda. Hay que estar en paz con todos. Porque hay personas que se niegan a perdonar. Le menciono 5 causas por qué las personas se niegan a perdonar. Tienen temor a que las vuelvan a lastimar y se alejan de las personas que las ofendieron, guardando un sentimiento negativo y amargo en contra de sus ofensores. Tienen miedo que los vuelvan a lastimar. Es la número 1. Número 2, sienten que fueron víctimas de una injusticia muy grande. ¿Verdad? A veces sí pasa, a veces no. A veces es nuestra mente la que hace las cosas más grandes. Y cuando uno se siente víctima de una injusticia, pues luego no quiere perdonar a la persona. Porque no, es que tú no sabes lo que me hicieron. Si tú supieras lo que me hicieron a mí, tú tampoco los perdonabas. No, pero el Señor nos manda a perdonar. Número 3, el orgullo. El orgullo te lleva a pensar que perdonar es debilidad. El orgullo también te lleva a pensar que perdonar es perder tu dignidad. El orgullo te engaña diciendo a tu mente que cuando perdonas, engrandeces a la otra persona que te ofendió. Es decir, que haces a esa persona más grande o más importante que tú y que tú no vales nada o que tú vales poco. Esto, mis hermanos, es un error. Todos valemos lo mismo delante de Dios. Y el Señor quiere que perdonemos. Número 4, muchos no quieren perdonar porque el ofensor no se arrepiente. Dice, si no me pide perdón, ¿por qué lo voy a perdonar? Dicen, si no se me ha pedido perdón. Pero el Señor nos dice que incluso si alguien nos ofende, vayamos y nos arreglemos con esa persona que nos ofendió, ¿verdad? Antes de traer nuestra ofrenda al Señor. Ve y arréglate con tu hermano. Y entonces ven y trae tu ofrenda al Señor. Entonces nos pidan o no nos pidan perdón, nosotros tenemos que perdonar y arreglarnos con las personas. También la gente no le gusta perdonar o no puede perdonar porque les gusta sentirse ofendidos. ¿Cómo está eso? ¿Cómo que a la gente le gusta sentirse ofendidos? Sí. Hay personas que les gusta sentirse víctimas y eso puede volverse, fíjense, en la psicología, hasta una adicción, porque te gusta tener gente a tu lado que te apapache y te diga, ay, pobrecito, ¿qué te hicieron? A ver, platícame otra vez. Sí, me ofendieron allá por el 86 y no puedo perdonarlos, miren lo que me hicieron. Y le gusta que les dé por su lado y que hablen mal también del ofensor, ¿verdad? Que diga, oh, esa persona malvada y se va a ir al infierno, ¿verdad? Sí, y empiezan ahí las dos personas a condenarlo. Hay personas que les gusta eso, pero eso es un error. Tenemos que tener compasión incluso por nuestros ofensores. Ya sé que suena contrario, el mundo no enseña esto, pero la palabra de Dios nos enseña a amar a nuestros enemigos y debemos de tener compasión aún por los que nos ofenden. ¿Por qué? Porque a alguien le gusta ofender, esa persona no es salva, no está en el camino de Dios, esa persona necesita a Cristo y nosotros debemos de orar por ellos para que un día puedan venir al conocimiento del Señor. Bueno, ¿qué hacer cuando nos cueste perdonar? Vamos a leer Mateo 27, mis hermanos. Acompáñenme ahí. Mateo 27, del 26 al 31. Ya me lo termino, pero
Este es el consejo, esta es la solución. Cuando a usted le cueste perdonar, usted va a venir a leer estos pasajes. Mire, cuando ya estaban el Señor Jesucristo, ya lo habían acusado falsamente, habían levantado testigos falsos. ¿Alguna vez usted lo han acusado falsamente? Mateo 27, del 26 al 31. Dice la palabra de Dios. Entonces Pilatos le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, ¿a cuántos los han azotado aquí alguna vez? Así como azotaron al Señor Jesucristo. Y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. ¿Alguien aquí lo han martirizado, lo han torturado con alguna corona de espinas alguna vez? Y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: salve, rey de los judíos. ¿Alguna vez se han burlado de usted de esa manera? Versículo 30 dice: y escupiéndole, ¿cuántos les han escupido el rostro aquí alguna vez? Dice: y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. También fue golpeado. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Después de leer esto, se va a ir a Lucas 23, del 33 al 34. Lucas 23, del 33 al 34. Acuérdese que así le va a hacer, ¿eh? Cuando nos sintamos ofendidos, vamos a leer estos capítulos. Ahí va a quedar el video, ahí van a estar las citas. Ahí la veo, lo oí otra vez. 23, del 33 al 34. Dice la palabra de Dios: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Leámoslos todos juntos, por favor, fuerte. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y eso el Señor lo dijo después de ¿qué? De haber sido ¿qué? Acusado falsamente, haber sido abofeteado, haber sido escarnecido, después de que le pusieron una corona de espinas, le desgarraron su espalda. Isaías dice que su rostro quedó irreconocible a causa de la golpiza que le dieron. Por último lo crucificaron, lo escupieron. Usted y yo no hemos pasado nada. Usted y yo nos enojamos por cosas muy simples, muy tontas, cosas sin sentido. Y nos falta ser más como el Señor Jesucristo y decirle: Señor, perdónanos. Me ofendieron, sí. Me humillaron, sí, también. Mintieron acerca de mí, sí, Señor. Pero igual, perdónalos. La gente a veces no sabe lo que está haciendo. Perdónalos, Padre. Cuando usted sienta que no puede perdonar, mi hermano, mi hermana, venga y lea los evangelios. Venga y lea los momentos antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Nos hace falta ejercitarnos más en el perdón. Bueno, volvamos al pasaje donde empezamos, a la oración modelo, el Padre Nuestro. ¿Será que la recitábamos o la decíamos de todo corazón? ¿Está usted consciente de todo lo que dice esta oración? ¿Usted perdona a los que le ofenden? Nos enseña Mateo 6:12 que nuestro pecado es la deuda con Dios. Y para poder pedir a Dios que perdone nuestras fallas, nosotros tenemos que perdonar las ofensas que hemos recibido de los demás. De acuerdo a cómo tú perdonas a los demás, es como Dios te va a perdonar a ti. Pero si tú no perdonas, no puedes tener el perdón de Dios. Y la palabra, lo que leímos, nos lo dice claramente. Aquí no hay nada escondido, aquí no hay misterio. Dice el Señor: porque si no perdonas a los demás sus ofensas, tampoco Dios te va a perdonar a ti.
Bueno, todos queremos el beneficio del perdón de Dios. Amén. Lo más importante del perdón también es traer paz a nuestro corazón. Aparte que nos va a dar el perdón de Dios, al perdonar a los demás, le va a dar paz a nuestro corazón. Nos va a liberar de la prisión, del odio, del orgullo, del resentimiento. Amén. Y nos va a dar vida eterna con el Señor. Así que no tiene caso odiar o guardar resentimientos con otra persona. Aprendamos a perdonar lo más pronto posible. A todos nos hacen enojar de vez en cuando, ¿verdad? No somos robots, somos seres humanos. El Señor nos hizo con sentimientos y a todos nos van a ofender de vez en cuando. Así que aprendamos a perdonar lo más pronto posible. No nos quedemos con la ofensa. No estemos dándole mucha vuelta a nuestra mente por tanto tiempo, sino busquemos a Dios en oración y pidámosle que nos ayude a perdonar lo más pronto posible. Gloria a Dios. Bueno, el perdonar dice alguien que perdonar es como tomar un veneno y esperar que la otra persona se muera, ¿verdad? El que te ofendió. Tú te tomas el veneno y a ver a qué hora se muere aquel. Pues nunca, el que se está muriendo eres tú, porque incluso dicen los médicos que las personas que odian, que no perdonan, viven con amargura y se enferman más seguido y se mueren más pronto. Usted no quiere eso, ¿verdad que no? Yo no. Así que traigamos paz a nuestro corazón. Dios es bueno, Dios nos ama, Dios es maravilloso y el Señor nos va a ayudar a perdonar. Y bueno, quiero cerrar este mensaje para alguna persona que me esté oyendo. Si nunca ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, si siente que no ha recibido el perdón de Dios, pues esta es la tarde, es la noche en que usted puede reconciliarse con el Señor y pedirle perdón por todos sus pecados. El Señor está presto, está listo para abrazarle, para recibirle. Si usted le pide perdón a Él sinceramente, usted va a ser un hijo de Dios, usted va a recibir vida eterna, su nombre va a ser escrito en el libro de la vida. Y cuando usted muera en esta vida, va a pasar de muerte a vida, va a pasar a la eternidad, pero es una eternidad con Dios, no es una eternidad en sufrimiento, es una eternidad en el cielo con el Señor. Dice la Biblia, le veremos cara a cara tal y como Él es. Gloria a Dios. Así que pedirle perdón a Dios de una manera sincera es lo mejor que usted puede hacer en esta noche. Y dígale, Señor, perdona mis pecados, recíbeme como tu hijo. Yo sé, Señor, que te he ofendido, pero quiero, Señor, arreglar mis cuentas contigo, Padre. Que tú me recibas como tu hijo, Señor, y tener la vida eterna para siempre contigo, mi Dios. Padre, Señor, ayuda, Señor, a la iglesia, Señor. En este momento oramos, Señor, como iglesia, Señor, pidiéndote perdón, Señor, y pidiéndote que nos ayudes, Padre, a perdonar, Señor, que perdones nuestro orgullo, nuestra necedad, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser más diligentes en tu ministerio, en tu obra, Señor, en amar, en perdonar a los demás, oh Dios. Queremos reflejar tu carácter, Señor, no solamente aquí en la iglesia con los hermanos, sino en nuestra familia, Señor, también en el trabajo, en la escuela, donde quiera que andemos, Padre, que podamos ser más como tú, amar y perdonar. Tú que perdonaste a tus agresores, mi Dios. Así también nosotros queremos perdonar a todas las personas que nos han ofendido. No guardar ningún rencor en nuestro corazón, oh Dios. Te amamos, Señor, y te necesitamos, Señor, tanto, mi Dios. Gracias, Señor, por esta vida que tú nos has dado para vivirla para ti, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Nos ponemos de pie, hermanos. ¿Qué les ha parecido la medicina del perdón? No hay mejor medicina que el perdón. En vez de que se tome cualquier otra medicina en la vida espiritual, el perdón es esencial para sentirse bien con Dios y con el prójimo. Bendito sea el Señor por siempre. Vamos a darle gracias a Dios.